Hola, ¿qué tal amigos de Info Capital Humano? El día de hoy vamos a tocar el tema crisis y reputación. ¿Y quién mejor para hablar sobre el tema que Miguel Antezana, quien es socio principal en Antezana Comunicación Corporativa y coordinador académico y profesor del Diplomado Internacional de Comunicación Corporativa de SAN? ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido. Blanca, muchas gracias por la invitación. Bueno, Miguel, vamos a arrancar para conocer, ¿no?, más sobre lo que es crisis y reputación. Para las empresas o para las personas que nos están viendo, ¿cómo pueden actuar frente a una crisis? Yo creo que el primer paso para actuar frente a una crisis es conocer, saber qué es una crisis. Muchas veces simplemente se cree que crisis es algo que genera escándalo, es algo que trasciende a los medios, o quizás inclusive se asume que la crisis es algo que viene de fuera, que es un ataque, cuando en realidad las crisis se originan dentro de las organizaciones sobre la base de lo que hacemos rutinariamente. Cuando nosotros actuamos, inclusive cuando no actuamos, se puede generar una crisis. ¿A qué me refiero? Si tú brindas un producto o servicio y ese producto o servicio está fallado o tienes una mala atención, la gente en ese momento es que se está formando una reputación sobre tu organización, sobre tu producto, sobre tu servicio, y en el momento que comienza a transmitir eso es que comienza a formarse la reputación tanto de los productos, servicios, organizaciones y también de las personas. Entonces las organizaciones generalmente creen que la crisis es algo que no puede suceder cuando todo el tiempo estamos ante la posibilidad de una crisis, cuando cualquiera de los colaboradores actúa mal. Y eso, aún ahora en tiempos de tecnología, es un peligro mayor porque en cualquier momento te pueden estar filmando, grabando, y queda constancia de eso. Entonces yo creo que para empezar eso, tener claridad en qué cosa es una crisis y cómo se forma, y para después de eso saber cómo podemos actuar ante ella. Analizar posibles escenarios también puede ayudar a que una empresa esté preparada para afrontar una crisis, ¿verdad? Ciertamente, y de hecho, una de las cosas que se hace cuando se trabaja la crisis con las organizaciones es trabajar lo que se llama un mapa de riesgos. En ese mapa de riesgos precisamente se ven todas las posibilidades o todas las actuaciones que pueden generar crisis, tanto a nivel interno como a nivel externo. Y cuando tenemos ese mapa de riesgos es que comienza a trabajarse luego los escenarios. A ver, ¿qué pasaría si tal cosa? ¿Qué pasaría si otro escenario? Entonces, sobre la base de eso es que podemos saber cómo actuar, cómo responder, qué se debe hacer y qué tampoco se debe hacer. Entonces, eso es también, digamos, parte del proceso, de las etapas en las cómo actuar frente a una crisis, cómo prepararse para esas situaciones. ¿Y nos puedes comentar más o menos cómo es el proceso en el que se desarrolla? ¿Cuáles son las etapas de una crisis? Desde la mirada tradicional teórica se habla siempre de precrisis, crisis y poscrisis. Sin embargo, cuando estamos frente a una situación de crisis, tú no te vas a poner a pensar a ver en qué etapa estamos, sino que simplemente tienes que saber cómo actuar en ese momento. Es más, sobre la base de lo que ya hemos dicho, siempre estamos ante la posibilidad de una crisis. O sea, si nos ponemos full teóricos, diríamos que siempre estamos en la precrisis. Por lo tanto, ahí lo que cabe en realidad es tener un protocolo de acción, tener claridad de cómo debemos actuar inmediatamente apenas comiencen a sonar algunas alarmas de crisis, que como te decía, en la actualidad son más visibles porque tenemos el tema tecnológico, el tema de las redes sociales, y que la gente comience inmediatamente a hablar sobre ti, sobre tu producto, sobre tu organización. Te graban y ya lo publicaron y tú, o sea, las marcas suelen reaccionar un poco tarde también, ¿no? Vemos que se demoran mucho en mostrar o lanzar un comunicado, o si lo lanzan no tiene todo la información exacta de lo que ocurrió o lo que la persona que está presenciando la crisis necesita saber. Ojo, ahí también viene la primera parte que decíamos del conocimiento, que es una crisis, porque cuando hablamos de una crisis y que tiene que ver con reputación, estamos sobre todo con temas de acciones. Y cuando estamos con acciones, para enfrentar una crisis, la única manera de responderlo es con más acciones.
razones. Tú no puedes responder a una crisis reputacional que implica acciones con comunicados, con notas de prensa, con temas comunicacionales, porque estamos hablando de la parte de imagen. Entonces, el saber diferenciar lo que es imagen y lo que es reputación es fundamental en la organización. Cuando tú tienes en las organizaciones personas que han estudiado comunicación y sobre todo periodismo, y esto no es en realidad achacar a los periodistas un mal manejo, sino quizás la falta de conocimiento técnico de este tema. Ellos suelen responder de la manera en la que ellos han aprendido a gestionar la comunicación, que es con una nota de prensa. Sin embargo, una nota de prensa no te calma una crisis. Cuando estás frente a acciones, inmediatamente tú también tienes que responder y tomar acciones ante eso. Hay casos conocidos en la situación peruana, en la coyuntura peruana, en la que pasa algo y se demoran mucho en salir a decir algo, cuando en realidad lo que la población o los clientes, los consumidores, lo que esperan es que haga algo. Cuando la persona, organización no hace, es que comienza a gatillarse la crisis. Ahí es donde comienza la escalada de crisis y obviamente mientras tú no hagas, los demás comienzan a decir todo lo que no has hecho. Eso, ¿no? Hay un punto entre decir y hacer. Muchos prefieren primero decir lo que voy a hacer después y no se plantean de verdad lo que está pasando, la crisis que tienen frente a ellos. Y ojo, a veces conviene decir cosas cuando estás en una crisis que tiene que ver con imagen. Por ejemplo, comienzan a hablar de tu organización y comienzan a hablar mal y eso es falso, no hay sustento. Tú puedes tomar dos acciones, o sales a responder o simplemente te quedas callado, porque el silencio también es una estrategia. Depende también quién lo diga, depende en qué contexto lo diga. Si es algo que es muy grave y que la gente está comenzando a replicarlo y comienza a creerlo, quizás es necesario que salgas a decir y aclarar sobre la base de qué se está basando esas informaciones. Pero si hay una persona o son grupos malintencionados o son los famosos troles que simplemente, o los haters, comienzan a hablar mal de ti pero sin ningún sustento, el estratega en comunicación, en este caso el DIRCOM, debería analizar a ver si sale a decir algo o no, simplemente lo deja. Entonces ahí también está el ver cómo manejas una posible crisis de imagen, que es diferente a la crisis de reputación, en la que sí necesariamente tienes que ver qué acciones vas a tomar sobre la marcha. Es importante, ¿no? Conocer quién está hablando de mí y qué está hablando de mí. Como decías, haters, o puede ser un cliente insatisfecho, que esos también son parte de nuestro público, son parte de las personas que nos ven, que nos consumen, nuestros usuarios. Y esos clientes, esos usuarios, esos públicos con los que nos relacionamos día a día son muy importantes, porque ellos son los que realmente nos están formando reputación. Una persona que no nos conoce, que no ha interactuado con nosotros, que simplemente habla de nosotros, no tiene la misma importancia que el cliente que interactúa. Ojo, estoy diciendo que no tiene la misma importancia, no que no la tiene, porque en cualquier momento esta persona pudiera convertirse en cliente, en usuario, en relacionarse con nosotros por lo que los demás dicen. Entonces hay que tener un claro manejo comunicacional y saber frente a qué estamos. El no saber frente a qué estamos generalmente lleva a tener actuaciones erradas, tener actuaciones quizás desesperadas e inclusive puedes tú mismo generar la crisis por no saber eso. ¿Y cómo puede una fuerte reputación de mi marca que he construido durante muchos años hacerme o apoyarme frente a una crisis? Es interesante porque en realidad la reputación no viene a la marca, es a la organización. Porque tú no compras solo el producto por la marca, sino por todo lo que está detrás del producto. Y detrás del producto también hay personas y una organización en general. Muchas veces se suele decir, bueno, pero es que la gente se olvida rápidamente, y puede ser cierto. Sin embargo, aquí viene también nuevamente el manejo comunicacional y viene también la experiencia de la persona. Si yo sé que este ha sido un error, que ha sido un manejo pues errado, pero yo tengo la confianza de tiempo porque yo sé que tú cumples tu misión, el objetivo, tu promesa de producto, puede ser que yo lo perdone. Obviamente va a depender de cómo tú lo manejas. Sin embargo, cuando hay marcas, entre comillas, en realidad organizaciones que no manejan adecuadamente su reputación, como decía hace un momento, ellos son los que comienzan a hundir la organización y generar la desconfianza.
Y cuando ya comienza a aparecer desconfianza, ya es bastante difícil que puedas recuperarte, porque la confianza es un activo intangible muy importante y es un activo intangible que además no está siendo valorado adecuadamente. Y eso es muy peligroso porque a largo plazo lleva a que tú entonces comiences a perder clientes y la gente comienza a ver a otros lados y deja de preferirte. Y retomando el tema de los consumidores digitales, ¿a qué se debe que se esté aumentando el número de crisis digitales y que las marcas o empresas no sepan cómo actuar frente a ello? Es interesante verlo porque tú acabas de decir crisis digitales. Ajá. Y en realidad las crisis son una sola, igual que la reputación. Hay reputación y hay gente que dice, no, mi reputación digital. No, es tu reputación. Si habláramos de reputación digital, entonces tendríamos que hablar de reputación en periódicos, reputación en revistas, reputación en la calle, y sería un absurdo. La reputación es una sola. Que la reputación se transmita a través de medios digitales es otra cosa. Que tu reputación esté más presente o más expuesta en redes sociales es otra cosa. Lo mismo sucede con las crisis. Las crisis se transmiten y se viralizan a través de redes sociales, pero las crisis suceden en el mundo real. Un hecho, una situación negativa sucede en la vida real y lo que pasa es que cuando alguien te está filmando, grabando, tomando una foto, inmediatamente lo sube a las redes sociales y entonces hace que llegue a más personas. Tiene más eco. Tiene más eco, tiene un efecto multiplicador muy potente y muy rápido. Esto no sucedía hace 10, 15, 20 años. Para que tú te enteres de una crisis de una organización, persona, producto, tenía que ser algo muy grave y tenía que llegar a los medios de comunicación tradicionales. Ahora no, ahora llega a las redes sociales y después los medios tradicionales toman de las redes sociales para entonces tomar el caso y que se hace más visible esto. Pero ahora las personas somos, digo porque cada uno de nosotros que tiene redes sociales o un celular puede generarle reputación y pudiera generar una crisis a una persona, producto, organización en cualquier momento, dependiendo de la magnitud de lo que está involucrado, ¿no? La cantidad de seguidores o de amigos o de personas que compartan la publicación también influye en el número de la exposición de la crisis, ¿no? De aumentar el nivel que se va desarrollando la crisis. Exacto. Y también viene la credibilidad de quien está transmitiendo el mensaje. Tenemos a una persona, digamos, reconocida, un profesional, y que pone en sus redes sociales, ha pasado esto con esta empresa, inmediatamente al ser reconocida, los demás validan esa información y la retransmiten. Pero si es una persona que no tiene seguidores, que no es conocida, o es un muchacho joven que de repente tiene un perfil extraño, por decirlo de alguna manera, no necesariamente entonces esto va a replicarse de la misma manera. Entonces va a depender mucho del vehículo que transmite esta información. Si es un medio de comunicación, si es un profesional, si es una organización, si es un líder de opinión. Y líder de opinión lo pondría entre comillas, porque ahora cualquier persona que tiene una cantidad de seguidores ya tiene un cierto liderazgo en lo que es redes sociales, inclusive sin tener un bagaje profesional, reputacional previo, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta en el manejo comunicacional. Eso lo vemos bastante en Twitter, ¿no? Que las personas en 140, ahora que lo han aumentado, pueden tuitear cualquier tema o cualquier cosa que les haya pasado como una experiencia y luego tiene mucho eco dentro de las personas que también la siguen o también pueden retuitear. Tienen una mayor cantidad de caracteres, tienen la posibilidad de poner hilos. Ahora puedes crear historias en Twitter, imágenes, videos. Puedes colocar imágenes, videos, puedes poner links a otros lados. O sea, el Twitter ya se está convirtiendo en un medio de comunicación, no solamente información, sino que yo comienzo a interactuar, la gente que replica, la gente que retuitea. Entonces, estamos hablando de que ya las personas somos vehículos de comunicación en sí mismos, no dependemos de los medios de comunicación tradicionales. Y como decía hace un momento, es al revés. Ahora los medios tradicionales van a las redes para saber qué está pasando. Claro, y de fuente primaria. Ya no es que yo, el reportero, antes salía a la calle a buscar la noticia y tomaba las fotos. No, ahora la gente me pone la información, me pone las fotos, me cuelga un video. Es como por decirte, un incendio. La gente inmediatamente está grabando el incendio y lo sube. Incendio en tal sitio. Y se entera todo el mundo. Entonces, fíjate cómo ha cambiado la manera de comunicarnos en la sociedad y también eso cómo influye en la generación de crisis. Porque a veces algo que puede pasar debajo de la mesa, nadie se entera, ahora no.
Ahora en cualquier momento se pueden enterar y trascender a la sociedad, a las redes, lo que está pasando en nuestra organización o en una relación de producto-cliente, etcétera. Bueno, y Miguel, hablando del tema de reputación, el año pasado vimos que fue muy comentado el tema de las etiquetas, del etiquetado de productos. Pudimos ver en productos lácteos, pudimos ver en golosinas, pero ¿qué tan factible o qué tan positivo es que una empresa o una marca utilice a sus trabajadores como embajadores para que salgan al frente a afrontar la crisis? Yo soy de una posición muy particular con esta frase que acabas de decir de los embajadores, que es muy pomposa, ¿no? Porque si fueran embajadores, dale carro, dale guardaespaldas, dale todos los beneficios a un embajador. Y en realidad no son embajadores, son vehículos de comunicación. Porque cada trabajador, cuando sale de su centro de trabajo, habla de su empresa. Y lo habla con sus familiares, con sus amigos, con sus cercanos. ¿Y qué habla? Lo que quiera. No está la empresa detrás de mí. No está la empresa detrás de mí diciéndome di esto. Simplemente yo transmito lo que me pasa y cómo me siento en mi organización. Así que yo puedo salir y hablar de mi organización y decir, es una maravilla, me siento bien, me siento feliz, es un clima organizacional maravilloso, me pagan bien. Yo puedo ser un propagandista gratuito de mi empresa. Pero así como hablo bien, también puedo decir, no, me pagan mal, no me capacitan, tengo el mismo sueldo hace 3 años, no me dan vacaciones. Y nadie lo está controlando. Entonces, ahí viene lo que te digo. ¿Qué embajador habla mal de su país? Ninguno. Pero el trabajador sí puede hacerlo. Entonces, el trabajador que no está tomado en cuenta como vehículo de comunicación también es un elemento que va a replicar la crisis. Y es muy posible que lo diga. Tenemos un caso muy conocido en el Perú, que los propios trabajadores salieron a dar más sustento de lo que estaba pasando. Porque si tienes un clima interno negativo, esta es la oportunidad para yo poder hablar, para yo poder decir cosas que hasta ahora he tenido guardado. Fíjate que inclusive ya entramos en un tema estrictamente emocional, en que la gente comienza a decir lo que no ha podido decir hasta este momento. Y ahí tienes otro factor para que la crisis se incremente, para que la crisis escale. Entonces, si las organizaciones no tienen en cuenta esto, si no hay una gestión profesional de la comunicación, fíjate que hay muchos elementos que puedan hacer que la crisis escale, se incremente, trascienda a otros campos y pueda llegarme de alguna manera afectar hasta financieramente en la organización. ¿Y qué tan positivo o cómo lo perciben las personas al ver, no sé, en redes sociales o ver en televisión a estos trabajadores hablando positivamente de la empresa? ¿Cómo lo perciben? Mira, lo primero que se genera es duda, porque los observadores, las familias que están viendo esto, también son trabajadores de otras empresas, pero también son trabajadores. Entonces, lo primero que viene a la mente uno es decir, ¿y por qué sale esta persona? ¿Sale de gratis? Porque fíjate que comparas con tu realidad. A mí la organización no me paga para salir a hablar bien de mi empresa. Entonces, cuando tú ves a un trabajador saliendo, además ya en un spot grabado, en algo muy preparado, lo primero que te genera es duda. Por lo cual ya por ahí podemos ver que esta estrategia, que es muy vieja además, no es efectiva. No es efectiva porque lo que va a generar inmediatamente es duda. Lo que debería hacer es salir el directivo o los directivos y precisamente, como te decía, afrontar la realidad que está sucediendo, los hechos, y ver qué va a hacer para precisamente de alguna manera calmar lo que está pasando. Sobre eso hemos visto también, ¿no?, ejemplos internacionales de empresas que han afrontado crisis que en su momento fueron pequeñas, que luego fueron grabadas y luego fueron replicadas, compartidas, escalaron, y luego vimos a un CEO parado frente a una cámara, mirando directamente a la cámara y diciendo, yo me hago responsable de lo que pasó, y asumiendo, ¿no? Uh-huh. Eso, ¿qué tan factible es aplicar eso aquí en el Perú? ¿Las personas cómo lo tomarían? Fíjate que ese actuar uh-huh. tiene que ver precisamente con lo que decíamos, que tiene que ver con la parte ya emocional de las personas. El que yo vea al directivo, al máximo directivo de una empresa saliendo a asumir la responsabilidad, a pedir perdón por lo que está haciendo, es algo que inmediatamente corta la crisis. Si alguien está aceptando que cometió un error y está pidiendo perdón, ¿ya qué más vas a hacer contra él? ¿Qué más
¿Qué más tomates le vas a tirar si ya lo aceptó? Fíjate que es una actitud muy directa para cortar una crisis. Lo que pasa es que en nuestra cultura, en nuestra sociedad peruana, el tema de generar, de gestionar emociones es muy pobre. Entonces, el aceptar una responsabilidad, fíjate que se asume como debilidad. Y como es una debilidad, no lo hago. Entonces, ahí tenemos que cambiar mucho la cultura de las organizaciones, la cultura de los directivos, formar a directivos para que entiendan que ellos también son portavoces y que también son humanos, que no son perfectos. Pero mientras no cambie eso, seguramente vamos a ver malas actuaciones y malos ejemplos de gestión de crisis, lamentablemente, ¿no? Y trasladándolo, lo que acabamos de conversar, al tema político, al tema de gobierno, lo que estamos viviendo actualmente en el cambio, ¿no? Hemos vivido el cambio de un presidente PK que negaba constantemente. ¿Por qué se realizan estas crisis o por qué pasan estas crisis de comunicación? En el sector público, vamos a limitarlo al caso peruano, el sector público peruano es el que peor maneja la comunicación. De hecho, no hay una claridad en lo que es comunicación. Es mucho el enfoque informativo, es mucho el enfoque prensero. Tenemos organizaciones públicas que tienen una oficina de prensa con un jefe de prensa, con un periodista, que lo que hacen es estar pendiente de que salgan sus informaciones en los periódicos y en los medios, y en la medida que salen más, asumen que están haciendo su trabajo. Y también otro gran error comunicacional es poner a la autoridad, sea presidente, ministro, director ejecutivo, de lo que sea de esta institución pública, ponerlo en vitrina todo el tiempo, para que se vea que está trabajando, cuando en realidad lo que está generando son una cantidad de situaciones y de respuestas en el público totalmente contraria. Porque presta suspicacia, ¿no? Porque es más, yo te pago para que trabajes. Sí, no para que estés apareciendo. No para que estés apareciendo y que digas que estás trabajando. Porque si estás entonces en la calle visitando, haciendo, no sé, saludo, ¿en qué momento trabajas? Entonces no se toma conciencia de algo tan obvio como es lo que estamos conversando. Y es una costumbre en el sector público. No hay comunicación con los usuarios, que es el público en general. Y por supuesto que cuando se llega a crisis tampoco saben manejarla, porque lo único que saben hacer es esto, dándote prensa, la declaración. Y como así en el sector público no hay directivos que están preparados para enfrentar sus responsabilidades, en el sector público por supuesto también es nulo total, no aceptan responsabilidades. Siempre es culpa del gobierno anterior, de este, del otro, del clima, lo que pasó. No hay una situación de cómo manejar esto. Entonces siempre se buscan culpables. Pero el culpable nunca es el funcionario que está hablando. Entonces eso precisamente hace que la reputación del sector público en general sea tan mala. Las instituciones, el Congreso, el Poder Judicial. Porque fíjate que lo que esperamos como ciudadanos de ellos son acciones. Y lo que se hace en realidad es mucho manejo mediático que no tiene ningún efecto positivo. Y eso es lamentable que todavía no se entienda eso, que sigamos viendo más de lo mismo año tras año. Debería haber un cambio cualitativo profundo en el manejo comunicacional de lo que es el sector público, que lamentablemente hasta ahora no lo hay. Es decir, se envía información, pero no se evalúa cómo esa información llega. Y no solo que no se evalúa, sino que no se toma conciencia que no tiene ningún beneficio. Porque si yo te dijera, ¿qué ganas con publicar tu nota de prensa en todos los periódicos de todo el país? Y si la gente lo lee, ¿qué va a hacer la gente con eso? ¿Va a ser más feliz? ¿Va a tener un bienestar económico? Y fíjate que no hay beneficio. Es simplemente informar a la gente, estoy trabajando. Qué bueno, pero eso te pago. Las acciones deberían hablar más que... Que tú me digas, a partir de ahora tienes este puente construido, a partir de ahora hay más escuelas. Oye, qué bueno, están haciendo cosas. Pero no, el ministro visitó el hospital, el ministro fue al colegio. ¿Y a la gente qué le importa que esté visitando? Fíjate que no hay una conexión. Esto también, por supuesto, tiene que ver mucho con los asesores de los que se reúnen las autoridades públicas. Lamentablemente viene el tema de los favores, de las conveniencias, la rotación de asesores entre sectores, y no hay una visión profesional de lo que debería ser la gestión pública, lamentablemente. ¿Y en qué tú consideras que se está fallando al afrontar crisis en el gobierno? Básicamente lo mismo que hemos dicho. Como
están trabajando solamente desde el lado de la imagen, desde el lado de informaciones, de notas de prensa. Cuando viene una crisis reputacional con hechos, fíjate que no saben cómo actuar. Actúan de la misma manera, sacan su comunicado, su nota de prensa. Y tú lo puedes ver, o sea, podemos revisar, el último mes si quieres podemos revisar, y cualquier crisis sale la institución pública con un comunicado. Y un comunicado a veces mal redactado, a veces que no se entiende, y a veces que la gente no dice nada. Cuando lo que la gente espera, ¿qué vas a hacer ante eso? Entonces, eso es lo que lleva precisamente a incrementar o a ponerle en forma más negativa la reputación que ya tiene el funcionario o la institución pública en general. Al comienzo de la entrevista señalaste el tema de la confianza, que es un intangible, que es muy importante y que las empresas no suelen valorar. ¿En el gobierno existe una crisis de confianza? Gravísima. Quizás, fíjate que la confianza no aparece necesariamente en las encuestas que se hacen de sondeos de personajes y de instituciones. Inclusive se maneja el término aprueba usted, pero la prueba es un término tan subjetivo que en realidad fíjate que se acerca mucho más a lo que es confianza. Confía en, y las cifras serían otra cosa. Y en el sector público, en nuestros gobernantes, no hay confianza. Se ha perdido la confianza. Nosotros renovamos la confianza cada vez que damos elecciones, confiamos en que esta persona va a actuar de manera distinta o que va a hacer las cosas adecuadamente y lamentablemente al final nos decepciona. Entonces eso lleva a este descontento de la sociedad con lo que es la política, la clase social, la clase política, perdón, y las autoridades. Entonces, en la medida que también se entienda eso, sector público, sector privado, que yo tengo que generar confianza y que si la gente me da esa confianza, yo tengo que de alguna manera compensarla con acciones. Si se entiende eso tan elemental, fíjate que sería distinto. Sería distinto el manejo de cómo van las cosas en el país. Pero esto que estamos conversando en apenas minutos, fíjate que es obvio para mucha gente, no es obvio en el sector público. No lo llegan a comprender. No lo llegan a comprender, no lo llegan a internalizar, porque no solamente es que lo entiendan, también entonces, bueno, pon en práctica y a ver qué haces con eso. Miguel, ¿y algún ejemplo de un país en el que sí se desarrolle o que sí se tenga un buen gobierno corporativo de comunicación, que se manejen bien las crisis que tú conozcas? Mira, en el tema de otros gobiernos va a depender mucho precisamente de quién esté en el gobierno, ¿no? Y podemos evaluar etapas de diferentes gobiernos. No hay gobierno perfecto porque recordemos que también aquí no solamente es el gobierno de esta gran organización que es el Estado, sino que interviene en la parte política y interviene en partidos. Entonces, hay algunos ejemplos cercanos. Chile, por ejemplo, se ha manejado bastante bien en lo que es la comunicación digital con el ciudadano, lo que es el gobierno electrónico. En Colombia también se ha utilizado bastante bien algunos esquemas en el manejo comunicacional en la policía de Colombia. En Ecuador también, o sea, cada país tiene, digamos que casos exitosos, más no una gestión global comunicacional porque interviene la parte política. Y eso también hay que entenderlo, hay que darle también, digamos, la parte de entendimiento de por qué no necesariamente puede ser constante el manejo comunicacional, porque interviene la política y interviene también el ataque, los contrincantes, etcétera. Pero en la medida que sí haya claridad de esta gestión profesional, sí se puede mantener en el tiempo. Entonces, en Latinoamérica estamos avanzando, quizás muy lentamente, pero sí está yendo. Claro, en el Perú quizás más lento porque no entendemos este tema comunicacional. En Europa, por supuesto, la comunicación es totalmente distinta, es más cercana al ciudadano. El ciudadano también está más empoderado. Entonces, eso hace que las autoridades tengan que saber comunicarse con el ciudadano. Las redes sociales le han dado también una especie de vitrina a las personas para que se puedan comunicar con sus instituciones o con otras empresas o organizaciones. Es la forma de expresarse, porque cuando yo veo que la autoridad, la institución no me hace caso, entonces yo pongo mi queja en redes sociales y está funcionando hasta a veces, mira, hemos visto casos de viceministros, ministros que han sido destituidos por una denuncia pública. Entonces la ciudadanía se da cuenta que a través de sus redes sociales puede poner una queja y puede hacer que las autoridades comiencen a cambiar. Eso yo creo que es un proceso de empoderamiento sano que va a seguir sucediendo.
y que se va a ver incrementado por la labor del periodismo de investigación, porque el periodismo de investigación toma lo que la gente dice, la información que pasan también a periodistas para que esto se haga público. Entonces, ante este escenario complejo, nuevamente surge la necesidad de que el Estado entienda cómo se gestiona de manera profesional la comunicación. Bueno, Miguel, agradecerte por estar el día de hoy con nosotros. ¿Algunos comentarios finales que quieras darle? No, encantado de colaborar y compartir estas conversaciones con todas las personas que nos ven, nos oyen. Y bueno, invitarlos a que también nos visiten en nuestras redes sociales, ¿no? Estamos en la página web www.antesanacc.com y en todas las redes sociales también nos pueden encontrar, que gustosos para compartir puntos de vista y servirlos. Bueno, Miguel, agradecerte nuevamente. A todas las personas que desean saber más sobre el tema de crisis, reputación, pueden visitar la página de infocapitalhumano.pe y la página de Facebook de Pop Comunicaciones y de MD Group. Hasta la próxima.